Y aquí no se entregan quejas, se entregan propuestas de políticas públicas, soluciones, por supuesto, y también hablamos de los puntos que ha estado marcando en la agenda económica el presidente José Antonio Kast, el presidente del cual nos referíamos en realidad como presidente electo y que asumió hace menos de una semana, hace 6 días, pero que ha estado dando pasos en develar lo que va a ser su agenda económica. Lo decía desde un comienzo, esta es una agenda marcada por este concepto de emergencia económica y que por lo tanto busca poder entregar soluciones prontamente para poder impulsar el crecimiento, para poder también atraer la inversión, y en ese contexto también se entregaron durante el fin de semana algunos de los lineamientos que van a venir en los primeros proyectos de ley que se estarán discutiendo prontamente en el Congreso, porque tenemos el decreto de los ahorros, pero también tenemos ya los lineamientos de lo que se va a estar planteando en materia de acceso a la vivienda, combinado también con economía. Y uno de los que llamó bastante la atención, porque no venía en el plan de gobierno, tiene que ver con la idea de eliminar el IVA a la vivienda. ¿Qué significa eso? ¿A quiénes va a estar beneficiando? ¿Cómo se va a estar traduciendo en precios? También lo vamos a estar conversando con nuestro primer entrevistado, nuestro primer invitado aquí en el estudio, Jaime Ugarte, director ejecutivo de Colliers. Jaime, muchas gracias por acompañarnos hoy en Mercado Central. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, Jaime, al momento de dar a conocer la medida, esta eliminación del IVA a viviendas nuevas por un año. Ese es el periodo de tiempo. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, calculó que la iniciativa podría ayudar a reducir el precio de las viviendas en entre 10 y 15%. ¿Cómo se calcula eso? ¿Y a qué cálculo llegaron en Colliers? Sí. A ver, primero que nada, uno agradece la medida en el sentido que por primera vez en los últimos 20 años uno está discutiendo cuánto va a bajar el precio de las viviendas y no cuánto va a subir, que ha sido la discusión que hemos tenido durante los últimos 20 años, pues las distintas medidas. El cálculo varía. Nosotros tenemos una estimación un poquito más conservadora, ya que esto depende mucho de cuánto cuesta el terreno. Es decir, además del IVA de ser un impuesto que nosotros, a nuestro juicio, injusto en el tema de las viviendas, ya que las viviendas es el ahorro natural de las personas, es regresivo en el sentido que entre menos pesa el terreno, más es el IVA. Y en los sectores de clase media y más bajo, menos pesa el terreno, entonces porcentualmente el IVA es mayor. Entonces, la variación depende, nosotros estimamos que esto va a estar entre el 8 y 10% de ahorro, dependiendo del lugar, dependiendo del valor de las viviendas. También hasta el momento, al menos nosotros solamente tenemos un enunciado, no sabemos muy bien cómo va a venir el proyecto, y eso es súper importante y relevante a la hora de hacer este cálculo. Sí, lo que tú explicabas de que vale más o porcentualmente tiene más impacto el valor de suelo que el valor de la vivienda, es en el entendido de que una vivienda en una comuna como por ejemplo Vitacura, los palos costarían lo mismo que una vivienda tal vez en otra comuna en el sector poniente, ¿no? Pero que el suelo es lo que cambia fundamentalmente de valor. Exactamente, lo que pasa es que en el sector oriente porcentualmente el terreno pesa más. Claro. Y cuando uno calcula el IVA, saca la componente del terreno, entonces ahí se crea una distorsión que en los sectores poniente, sectores medios, afecta aún más el IVA. Sí, efectivamente. Ahora, ustedes llegan al cálculo, según lo que tengo entendido, de que el precio podría reducirse en entre 10 y 15%, entonces, a nivel general. Sí, nosotros, es decir, estamos en una estimación más cercana al 10%. Y como te digo, depende mucho también cómo viene esto con algunas otras medidas o temas que se han enunciado, como el tema del FOGAES. También, un poco para que tengas alguna referencia, nosotros hicimos un estudio a mediados del año pasado, y cerca de un tercio del valor son impuestos, mayores burocracia y una excesiva regulación del terreno. Claro. Entonces, claramente hay que ver cómo viene esto en el contexto. También es importante que esta discusión no entorpezca las ventas que hoy día están mejorando de parte del punto de vista de la inmobiliaria, ya que hoy día con el tema del FOGAES ha habido una mejora importante, y ojalá el proyecto sea presentado de alguna forma que no
baje la velocidad de ventas que tenemos hoy día. Eso es un tema interesante, porque finalmente lo que estás diciendo es que se pueda generar una expectativa de que los precios van a estar bajando y por lo tanto yo pospongo mi decisión de compra. Es eso, ¿no? Por eso hay que presentarlo de una forma lo más efectiva posible, junto con, de nuevo señalar, que es bueno que estemos en esta discusión de cuánto bajamos y no subimos como hemos estado en los últimos 20 años, pero se tiene que presentar el proyecto de una forma lo más inteligente posible para poder mitigar ese efecto. ¿Cuál sería una fórmula inteligente? Una forma inteligente es que venga acompañado con otras medidas. Es decir, por ejemplo, que venga acompañado con cómo hacer la profundización o la continuidad de lo que hoy día tenemos con el subsidio a tasa y el FOGAES. Cómo va a ser el tema también del uso del suelo. Hoy día tenemos un uso del suelo absolutamente restrictivo. Es decir, tenemos inversiones públicas, privadas muy importantes y tenemos unas densidades relativamente bajas. Y también todo el sector que es el PRMS 100, que hoy día hay cerca de 10.000 hectáreas que se pueden utilizar de mejor forma. Sí. Entonces, el proyecto el proyecto tiene que ir en un contexto que no afecte eso, porque claramente al final el objetivo también es, por un lado, bajar el precio de las viviendas, que es una discusión que bueno que se esté dando, porque la verdad es que toda la brecha que ha habido durante los últimos 15 años se deben a los 3 efectos que te dije anteriormente. Entonces, por un lado, está bien que discutamos esto, pero por otro lado tiene que ser lo más efectivo posible y que se presente de una forma que no afecte a las personas que hoy día están tomando la decisión por una expectativa futura. Sí, bueno, de hecho en el mismo programa de gobierno del presidente José Antonio Kast se hablaba de liberalizar el suelo, pero ¿qué significa eso en la práctica? Porque uno podría leerlo como una idea de quitar absolutamente toda regulación y permitir la construcción en cualquier lado. No, yo entiendo que más que eso, a lo que se refiere es que hay algunas zonas que efectivamente se han hecho inversiones públicas privadas importantes, que tienen una buena conectividad y que claramente no tiene sentido hoy día tener 6 o 7 pisos máximos de altura. También hay casos que son objetivos. Si está Kennedy, uno ve Kennedy a un lado, tiene la altura de Las Condes y a otro lado una altura mucho menor por el lado de Vitacura. Entonces, un poco a ordenar esto, ya que, como te digo, es decir, es contraintuitivo que al terminar una comuna uno tenga unas condiciones absolutamente distintas a otras, teniendo prácticamente la misma conectividad y la misma ubicación. Sí. Bueno, tú mencionabas el tema justamente del subsidio a la tasa, este apoyo que existe para la compra de viviendas de hasta 4.000 UF, pero de todas maneras tenemos no sé si un problema, pero sí un obstáculo importante que es el acceso al crédito, finalmente. ¿Qué tanto aporta entonces esta medida para reducir el stock de vivienda? A ver, aporta en dos sentidos. En el sentido que, por un lado, al bajar los precios, necesariamente la exigencia que se le va a exigir a las personas va a ser menor porque van a necesitar menos ingresos para poder postular a una misma vivienda. Entonces, si uno calcula que efectivamente, haciendo una línea que no es tan así, pero si uno calcula que va a bajar un 10% el precio, probablemente un 10% más de personas pueda postular a la misma vivienda que antes no podía postular. Nosotros calculamos que entre el FOGAES y el IVA, más o menos pudiera cerca de 1,5 millones de familias que hoy día no pueden postular un crédito, puedan postular debido a la baja de precios y a la facilidad que se le entrega al subsidiar la tasa y tener un menor dividendo. Claro, efectivamente. Ahora, como decías, también tiene que ver esto, o la presentación del proyecto para que sea realmente efectiva, tiene que venir acompañada de otras medidas, como por ejemplo extender esta iniciativa de apoyo a las tasas de los créditos hipotecarios de vivienda hasta 4.000 UF y también de profundización del mercado de capitales, que es finalmente el que incide en el valor del crédito, ¿no? Efectivamente, es decir, hoy día, ¿qué es lo que nos ha pasado? Es que por un lado hemos tenido problemas con la oferta, que han subido los valores debido a las distintas restricciones que ya hemos comentado anteriormente, y por otro lado tenemos un problema de la demanda, que la brecha entre las remuneraciones y este aumento de vivienda no ha ido acompañado. Entonces hay que atacar tanto la demanda como la oferta en forma paralela para poder obtener el mejor resultado posible, que es volver a este tema del sueño de la casa propia que cada vez se hace más difícil. Sí, tú hablabas de trabas regulatorias también. ¿Te referías ahí a la permisología? Exactamente. Para que te hagas una idea, nosotros todos los años hacemos un ranking de cuánto se demora cada comuna o dirección de obra en aprobar los permisos. Hace 15 o 20 años, en general, uno se demoraba en hacer un proyecto inmobiliario cerca de 3 años. Nosotros estamos terminando hoy día trabajando en el último informe,
pero ya es un dato que vamos a pasar a ser a más de 6 años. Esos 3 años son intereses, son costos y son una serie de cosas que se transmiten en una industria competitiva al usuario final, y eso nosotros también lo calculamos cerca de un 10%. Por eso te hablaba de un 30% entre temas de permisología, regulación de suelo y todo este tema de mayores impuestos que hemos tenido durante los últimos 20 años. Sí. ¿Cómo se explica entonces que entre las primeras medidas sea eliminar el IVA y no extender el subsidio de la tasa? Que yo creo que son cosas complementarias. Es decir, por un lado, el subsidio de la tasa lo que hace es que mayor es como está planteado hoy día, es un tema de reactivación. El tema del IVA, junto con ser un tema de reactivación, ataca uno de los problemas que tenemos, que es el exceso, el valor excesivo que tenemos de las viviendas con respecto a las remuneraciones que hoy día existen. Para que te hagas una idea, es decir, hace 20 años, las familias necesitaban ahorrar todo su sueldo cerca de 5 años para acceder a una vivienda. Hoy día ese indicador es cerca de 10. Y a nivel internacional, sobre 5 es una alarma que tenemos problemas. Sí, efectivamente. Ahora, también ataca el acceso a la vivienda y también busca generar mayor empleo, ¿no? Aunque me imagino que en una medida de este tipo, el efecto que tiene es en el largo plazo, en el caso del impacto del mercado laboral. Sí, lo que pasa es que hoy día también tenemos un stock importante de más de 100.000 viviendas que están ahí listas para la entrega. Entonces, eso hace que cueste aún más partir nuevos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Efectivamente es tratar de bajar lo más posible el stock para que ingresen nuevos proyectos, y más o menos nosotros calculamos que ahí puedan haber cerca de 100.000 empleos que pudiéramos recuperar si efectivamente esto se dinamiza antes pre-18 de octubre de 2019. Sí, 100.000 empleos, ¿cuándo? 100.000 empleos si efectivamente volvemos a retomar las ventas que teníamos pre-18 de octubre, y nosotros creemos que están las condiciones dadas. La construcción es un motor en la economía, en el sentido de que efectivamente genera una importante fuente de empleos y también empleos indirectos, y nosotros creemos que si se toman medidas, y de hecho, junto con, es decir, todo este tema del IVA y toda esta discusión que ya es, como te dije al principio, importante que la estemos discutiendo, creemos que ya a finales de 2027 deberíamos tener ya gran parte de esos 100.000 empleos recuperados. Sí, y sé que en el caso de Colliers miden el impacto en la industria inmobiliaria, pero parte importante también de la discusión que va a tener esto en el Congreso es el costo que va a tener para las arcas fiscales y el dinero que no va a estar entrando ahí. ¿Cómo se debiesen estar midiendo ambos elementos? Sí, a ver, el tema del IVA tiene un tema que efectivamente va a haber, nosotros calculamos que se van a hacer cerca de el 0,15% del PIB, estamos hablando de cerca de 500 millones de dólares, si uno ve solamente ese efecto aislado. Por otro lado, hay una contrapartida, que es que en general las utilidades de la inmobiliaria están en las últimas ventas de viviendas que hacen, así que va a haber un impuesto a la renta que se va a poder recaudar. Nosotros creemos que al final el efecto neto va a ser 0,1% del PIB, cerca de 315, 320 millones de dólares. Pero por otro lado también está el tema del subsidio a tasa. El subsidio a la tasa, efectivamente, como se ha hecho hasta el momento, sin este tema del IVA, es a pura venta, y también eso, de hecho, el informe que hizo la IPRES para justificar el subsidio de la tasa anterior fue que entre los ingresos y el costo que tenía era prácticamente cero. ¿Prácticamente cero? Según el informe de la DIPRES del año pasado, cuando se aprobó el permiso el subsidio de la tasa, entre ingresos que iba a generar por mayores ventas y el costo que tiene subsidiar la tasa, era prácticamente cero. Bueno, y a eso hay que agregarle también el impacto que podría tener en el empleo, que también significa finalmente menores gastos en otras políticas que podrían apuntar también a lo mismo. Estamos conversando con Jaime Ugarte, director ejecutivo de Colliers, sobre la medida anunciada de eliminar el IVA a las viviendas nuevas por un año. Lamentablemente todavía no tenemos ni el informe financiero para poder discutir sobre eso, porque el proyecto todavía no ingresa al Congreso. Pero ayer también se oficializó la extensión de los permisos de edificación de casi 65.000 viviendas a punto de vencer. ¿Tiene eso algún impacto en la inversión o no? Sí, a ver, eso tiene un impacto en la inversión que si no se hubiera extendido este plazo, hubieran habido cerca de todos esos proyectos no hubieran tenido ni una oportunidad de partido en el corto plazo, porque se hubiera tenido que hacer todos esos trámites nuevamente. Claro. Esos trámites que hoy día duran cerca de 700 días. Entonces,
es una oportunidad para efectivamente, si es que se reactiva la demanda, y como insisto, creemos que va en la línea correcta de lo que se ha anunciado, podría efectivamente partir antes la construcción de proyectos y ahorrarnos cerca de 700 días por proyecto para poder comenzar en forma inmediata y no tener que volver a hacer todo, pasar de nuevo por un anteproyecto, un permiso de edificación, que claramente hoy día es uno de los principales problemas que tenemos. Sí, eso en términos de costos, ¿qué significa? Mira, nosotros, en general, el tema de la permisología, nosotros lo hemos calculado en cerca de un 10%. Del valor final Del valor de vivienda. una vivienda. Sí, porque al final lo que pasa es que todos estos, un poco te lo mencioné anteriormente, es decir, hoy día hacer un proyecto inmobiliario te demora cerca de 2.100 días. Uh-huh. Hace 20 años tú te demorabas cerca de 1.300 días. Claro. Es decir, y los 1.300 días es un tema que es lo normal y correcto, no es que estábamos bien. Uh-huh. Y esos 1.000 días significan intereses, significan mayores costos, algunas veces también seguridad y una serie de cosas que al final, esa incertidumbre hace que el precio que se traspasa al usuario final es cerca de un 10%. Es decir, en otras palabras, la permisología tiene el mismo impacto de lo que podría tener una medida como eliminar el IVA a las viviendas nuevas que se está discutiendo ahora. Efectivamente, y a cero costo. Claro. Ahora, si se hace de manera paralela, como dices tú, entonces realmente se podría mejorar el acceso a la vivienda. Si se discute este tipo de medidas con reducir la permisología y también continuar con políticas como el subsidio a la tasa para las viviendas de menos de 4.000 UF. Eso sería lo ideal. Sería ideal, efectivamente, para que te hagas una idea, con el proyecto que hoy día tenemos de subsidio a la tasa y FOGAES, el PIE exigía un 10%. Sí. Si tomamos estos dos elementos solamente, tendríamos un 20% de ahorro. Es decir, que sería el doble del PIE que hoy día se exige con el FOGAE. Claro. Estamos conversando con Jaime Ugarte, director ejecutivo de Colliers. Y yo sé que ustedes tienen contacto también con las empresas inmobiliarias. ¿Hay ánimo de reactivar la cartera de proyectos o todavía están muy a la espera de las iniciativas que puede estar anunciando el presidente? A ver, yo creo que la inmobiliaria ha sido una industria que en los últimos 5 o 6 años lo han pasado mal. Claramente, hoy día ven que, de acuerdo con el tema de la subsidio de la tasa del año pasado, una mejora importante en lo que es la venta en los últimos 12 meses. Especialmente cuando se promulgó el proyecto de subsidio de la tasa. Y sí, es decir, yo en general con las inmobiliarias que he conversado ven con buenos ojos estas medidas, pero sí hay cierta preocupación en algunas de cómo se va a implementar, porque claramente hay que ver cómo se implementa para evitar especulaciones y que la gente diga, ¿sabe qué? No voy a comprar porque después viene algo más barato. Entonces, hay que ser súper cuidadoso de cómo se ingresa el proyecto, cuál es efectivamente el tema de los tiempos y cómo viene complementado para minimizar lo más posible eso. De hecho, al revés, cuando la presidenta Bachelet aprobó el IVA hace el 2014, si mal no recuerdo, pasó justo el efecto contrario. Mucha gente se apuró porque dijo, ahora me van a poner IVA, entonces fue a comprar y apuró compra. Entonces hay que tener cuidado, pero como te digo, y partí con esa frase porque en verdad me alegra que estemos discutiendo bajas y no alzas, que es como en general nos han invitado para poder discutir cuánto sube las distintas medidas que hemos tenido durante los últimos 20 años. Sí. Ahora, Jaime, tú decías que había que tener cuidado y tener medidas también que complementaran esta iniciativa, pero tiene que ver también con algo de los tiempos, ¿no? Con ingresar rápido al proyecto, que la tramitación también sea rápida. ¿Tiene que ver con eso? También, es decir, entre más rápida la tramitación sea, más se minimiza el efecto que puede tener. Es decir, y por eso tiene que ser un proyecto que de fácil que se vean los costos-beneficios en forma rápida y que ojalá los parlamentarios puedan apurar lo más posible la discusión. Porque lo peor que puede pasar es que esto se eternice y crea una especulación innecesaria. Sí. Entonces, y hoy día, como te digo, es decir, la industria inmobiliaria se está recién recuperando un poco y no en el momento de ponerle un freno a esto porque claramente puede ser muy, muy complicado. Sí, ¿cómo funcionan los ciclos? Para poder entender también cuánto podría incidir esto en la decisión de una compra de vivienda. A ver, hoy día hay dos temas, es decir, para poder comprar una vivienda. Uno es que te presten la plata, es decir, que efectivamente, y eso de cierta forma, el tema de el FOGAE y subsidio de la tasa
ha ayudado bastante en ese sentido. Y por otro lado está efectivamente ver si creemos que va a subir o bajar el precio de la vivienda. La verdad es que los dos efectos al final es difícil aislarlo uno y otro, entonces es muy difícil decirte, oye, el ciclo va a ser tal. Lo que sí, insisto, tiene que ser de la mejor forma posible presentado porque y ojalá, y de hecho hay algunas inmobiliarias que han levantado el punto de que esto puede frenar algunas decisiones. Y también, por otro lado, está todo el mundo de viviendas sociales que no tiene IVA. Ahí el problema es el tema de la eliminación del SEC. Entonces hay que tener cuidado y hay que ver a qué mundo uno está hablándole cuando toma una cierta medida. Sí, eso es interesante también lo que planteas. ¿Por qué se prioriza eliminar el IVA a las viviendas y no eliminar el SEC? Es una buena discusión. Es decir, si dependiera de nosotros, volveríamos a lo que teníamos antes en los dos sentidos. Y por eso también hay que ver, es decir, eso es un tema que es importante ver. Por eso, si estamos hablando sobre un enunciado de un proyecto y hay que ver cómo viene la bajada. Porque claramente en todo el tema de vivienda social que no hay IVA, es mucho más relevante el SEC, que es un costo directo al usuario final. Es el lanzamiento de las prohibiciones, ¿no? Sí, pues, claramente tiene un problema no menor que efectivamente el crédito especial de la construcción va directo y es un poco la discusión que en su momento tenían los gobiernos anteriores, que el SEC lo veían como una distorsión. La verdad es que el SEC, más que una distorsión, es un precio final que pagan los usuarios y los usuarios de los deciles más bajos. Sí, ¿por qué? Expliquemos esa parte. Sí, porque al final, al no tener IVA, tú no tienes dónde descargar eso. Entonces, el costo del SEC es un costo que va a la constructora en forma directa. Entonces, antes, ¿qué es lo que pasaba? Que uno podía descontar cerca del 65% del costo de construcción. Entonces, uno efectivamente podía tener un costo menor que estaba en el orden del 7-8% que hoy día se carga directamente al usuario final. Estamos conversando con Jaime Ugarte, director ejecutivo de Colliers. Tú decías, Jaime, que es una discusión que también se está dando en el mundo inmobiliario sobre las viviendas sociales, sobre también esta iniciativa de eliminar el IVA a las viviendas nuevas por 12 meses. En materia de plazo, ¿está bien pensado ese año? De nuevo, hay que ver cómo viene el proyecto, es decir, si va a ser efectivamente sobre el stock inmediato, si va a afectar venta en verde, es decir, por eso, es decir, este es un proyecto que hay que verlo bien para tener una opinión formada de cuánto va a ser efectivamente el efecto. Es decir, claramente es súper interesante estar discutiendo sobre la baja de precios, si va a ser un 10, 12, 4, 5, es decir, acá hay distintas personas que han puesto distintos números sobre la mesa y la verdad es que en verdad depende de distintos factores. Pero efectivamente hay que ver cómo viene el proyecto para darse una respuesta así clara del efecto de regla. Sí, una cosa es el proyecto y otra cosa también es el efecto que podría tener el mercado, que eso es lo que hemos estado analizando hasta el minuto, que es lo que podemos hacer con la información que hay sobre la mesa. Esta reducción, esta eliminación del IVA va a significar una reducción de precio en las ventas de las viviendas nuevas. Pero ¿qué pasa con las viviendas usadas? Me imagino que de todas maneras también hay una presión que después se va a estar trasladando a quien quiere vender también una casa, un departamento o no, porque va a tener que competir con viviendas nuevas que van a ser más baratas. Sí, a ver, generalmente cuando uno baja el valor de las viviendas nuevas, cosa que no hemos visto casi nunca en los últimos 20 años, hemos visto el efecto contrario, que sube el valor de las viviendas nuevas y sube el valor de las viviendas usadas. Exacto. Hoy día nosotros claramente ahí va a haber un efecto, es decir, si bajan las viviendas nuevas, probablemente bajen las viviendas usadas. Igual las viviendas usadas, por un tema de stock que existe, es mucho más, hay una cantidad mucho mayor que, por razones obvias, que lo que actualmente se vende como vivienda nueva. Entonces, debería haber una relación en el precio de las viviendas usadas también. Sí, y en el valor de los arriendos, ¿podría trasladarse eso? Estoy pensando en lo que pasó durante la pandemia, que ante el aumento que tuvieron el precio de las casas, sobre todo, también se provocó un aumento en los arriendos. Sí, a ver, el tema también, de nuevo, es decir, en general, los inversionistas, es decir, los inversionistas en general exigen una rentabilidad sobre el valor de compra. Y la teoría, que muchas veces se aleja un poco de la práctica, significa que si uno
compra más barato, le va a exigir un poco menos le va a exigir un arriendo menor para poder debería. Y ahí está la discusión, de hecho, que ha sido bastante interesante de distintas consultoras, de cómo se va a traspasar estos costos al usuario final. Es decir, y ahí hay optimistas que llegan hasta el 13-14% y hay pesimistas que dicen que no se va a traspasar nada. Pero como digo, al final estamos discutiendo todo en un mundo que algo va a bajar. Es decir, no hay nadie que diga que va a subir de acuerdo a esta media. Sí. Jaime Ugarte, director ejecutivo de Colliers, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. No, muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Igualmente. Chao.